Saludos muy cordiales a nuestros queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de este programa. En este día domingo 5 de abril del 2020. Estamos llegando a vuestros hogares con la palabra de nuestro Dios eterno que permanece para siempre. Queremos, Iglesia, Centro de Adoración Cristiana, que todos estemos en un mismo sentir. Y yo creo que mi Dios nos va a dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Vamos a dar lectura la sagrada palabra del Señor en el libro de Salmos, el capítulo 33, el versículo 10 y el versículo 11. Dice así la Sagrada Escritura: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ese es el texto que hemos tomado como base, como marco en esta predicación. Quiero, amados hermanos, que usted tome su Biblia y vamos a meditar en la palabra del Señor, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5, 39, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el alimento de Dios para el creyente es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Le he puesto como título: el consejo del Señor permanece. Ese es el título que hemos puesto en esta meditación. Y queremos, pues, obviamente, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guíe, y para gloria de su nombre, por amor a su pueblo, porque ustedes, iglesia, la iglesia es la heredad, es la porción que tiene nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y obviamente sabemos que Dios hará diferencia entre el justo y el impío. La Biblia dice que nosotros estamos guardados en Cristo. Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos va siempre a guardar de todo mal. Estos versículos que hemos dado lectura son bien claros. La primera parte del versículo 11 dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amados hermanos y amigos, hay dos clases de consejo: el consejo de Dios y el consejo del mundo. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, obviamente anhelamos el consejo de Dios. Y ese lo encontramos solamente en la Biblia. Lo encontramos en hombres y mujeres temerosos de Dios, que han nacido de nuevo, que son guiados por la palabra, que son guiados por el Espíritu Santo. Solo en esas personas podemos encontrar el consejo de Dios. Y obviamente también lo encontramos en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy necesitamos el consejo de Dios, porque permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios eterno nos enseña que sus palabras son luz en medio de las tinieblas. Sus palabras siempre nos van a alinear en la voluntad perfecta de nuestro Dios eterno. Cuando usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que a Dios no le agradan, y que el Evangelio no es religión. El Evangelio es comunión con Dios. Eso es muy importante tener presente en nuestras vidas. Pero comenzamos, mis queridos hermanos, con una pregunta: ¿qué es un consejo? Ya que estamos entrando en el tema, pues usted va a decir: pastor, bueno, ¿y qué es un consejo? ¿Sí? Consejo, amados hermanos, significa dar orientación. Eso significa dar
orientación. También guiar para que los hermanos o las personas que buscan el consejo de Dios obviamente sean guiados, alineados y puedan ellos hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Recordemos que la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, otra pregunta, ¿a quién tengo que pedir consejo? No es a cualquiera, mi querido hermano. Por eso Dios ha puesto en cada iglesia un pastor, ha levantado líderes, presbíteros, diáconos, siervos de Dios, siervas del Señor. Y nosotros obviamente pues tenemos que pedir consejo a personas que en verdad dan buen testimonio, que tienen su vida ordenada. No a cualquiera usted tiene que pedir consejo. Este es el error tremendo que vemos en el mundo, especialmente en la juventud que no conoce a Dios. Un problema, un conflicto familiar, de pronto van donde el compañero de trabajo, donde el jefe. De pronto esta persona no conoce de Dios y le da un consejo mal. Entonces nosotros como cristianos pues tenemos que buscar siempre el consejo de personas que den buen testimonio, siervos y siervas del Señor. Ahora, cuando usted pide un consejo, le quiero enseñar en esta mañana cómo usted debe pedir, cómo debe expresar y cómo debe decirles. Usted siempre tiene que decir, mis queridos hermanos, cuando pedimos consejo tenemos que estar seguros que la persona es un verdadero hijo de Dios. No a cualquiera tenemos que pedir ayuda. Siempre tenemos que decir, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de este problema que tengo? Entonces cambian las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Porque obviamente usted está pidiendo consejo a su pastor, está pidiendo consejo a un diácono, a un presbítero, obviamente, hombres de testimonio, mujeres de testimonio, pues usted tiene que decir, ¿qué dice la Biblia? Porque no queremos que nos den una opinión. No queremos que nos digan, tal vez, puede ser, haga esto, tal vez funcionará. Nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, la Biblia dice así. Cuando vienen muchos jóvenes rebeldes, ¿no? Y nosotros pues obviamente como pastores vienen a hablar de papá, de mamá, ¿qué les decimos? Tú no tienes que juzgar a tu papá ni a tu mamá. Así haya cometido los errores que haya cometido, no. Lo que tú tienes que hacer como hijo es honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Muchas veces les pregunto, ¿quieres que te vaya bien en la universidad, en los estudios? Llorando me han dicho, pastor, claro, yo quiero triunfar en la vida, ¿no? Pero viene el consejo del Señor, honra a tu mamá, honra a tu papá, no hables mal de tu padre, no hables mal de tu madre, tienes que honrar, así ella o él se haya equivocado, porque todos nos equivocamos en la vida. Pero el único que va a juzgar a nuestros padres se llama Dios. Por tanto, nosotros tenemos que honrar a papá y honrar a mamá. Pero aquí viene un problema grande, amados hermanos. Ahí es cuando viene el consejo del mundo. El compañero de la universidad le dice, no, vete, ándate de la casa, no obedezcas a tu papá. Viene el consejo del mundo, que prácticamente eso trae destrucción. Ahora, yo tengo un ejemplo maravilloso en la Biblia, en la palabra del Señor, acerca de un rey llamado Josías. Siempre se lo ha llamado a este rey el rey mal aconsejado. Y fue su propia madre que lo desvió del camino y que le dio un consejo obviamente no bueno, que este joven de 22 años que comenzó a reinar prácticamente fue destruido. Eso encontramos, mis queridos hermanos, esta porción bíblica. Le invito, por favor, tome su Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 22. Segunda de Crónicas capítulo 22. Vamos a dar lectura la palabra de nuestro Dios eterno.
Para entender, quiero dar lectura desde el verso 1. Leamos siempre un poco el contexto para ubicarnos bien bíblicamente en lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En Segunda de Crónicas, capítulo 22, el verso 1, es el verso 3 que queremos, pero vamos a dar lectura a estos versículos, y dice así: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido contra los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Quiero aquí un poquito detenerme, mis queridos hermanos. Bueno, el padre de Ocosías se llamaba Jorán. Ahora, el padre de Jorán era Josafat. Y usted sabe, mis queridos hermanos, que Josafat fue un rey maravilloso, un rey temeroso delante del Señor, un lindo siervo de Dios. Claro que obviamente se equivocó como todos, pero era un siervo de Dios que murió alabando y glorificando el bendito nombre de ese Dios todopoderoso. El padre de Josafat era Asa, también un excelente siervo, un excelente rey de Judá. Bueno, entonces estoy ubicando para que usted pueda entender, comprender de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos. Queremos que nuestro Dios soberano nos ayude y nos bendiga. El versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Aquí vemos, amados hermanos, un consejo no bueno, no agradable, no conforme la palabra de nuestro Dios eterno. Ahora, ¿quién era Atalía? Atalía era hija de Acab, del rey. Atalía era hija de Jezabel. Una familia, una descendencia que estaba bajo el juicio del Dios Todopoderoso. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, el verso 3, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero dice la última parte, de los que me aborrecen. La casa de Acab fue una casa impía, Jezabel una idólatra, ¿sí? Que ella, bendito sea el Señor, hizo mucho daño al pueblo del Señor. Recordemos que la Biblia dice que la descendencia de los justos es bendita, pero ahora vemos, amados hermanos, que la descendencia de Acab no era bendita. Atalía, a su propio hijo, amados hermanos, lo aconsejó mal, para que actuara impíamente. Hoy también vemos, iglesia, queridos hermanos, que muchas madres a sus hijos los aconsejan mal. Muchas madres a sus hijas las aconsejan mal. Hay mucho conflicto. Por eso nosotros tenemos que, cuando alguien nos da un consejo, tenemos que meditar. Tiene que pasar por el filtro que es la palabra de mi Dios eterno. Bueno, mi papá me dice, me da este consejo, pero lo voy a ver, voy a verificarlo. Ahora voy a pasarlo aquí ahora por el fuego, por la palabra de mi Dios eterno. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que estar siempre seguros que todo consejo tiene que alinearse a la Escritura, a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice, amados hermanos, que esta mujer, Atalía, era ambiciosa. Ni siquiera ella lo apoyaba a su hijo para que sea un buen rey. Lo aconsejó impíamente, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 4 dice la Escritura: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición.
Por eso hemos puesto como título esta enseñanza, que el consejo del Señor permanece. El consejo del mundo no va a permanecer. Tenemos nosotros que buscar a Dios para que el Señor nos guíe, nos fortalezca. Obviamente el consejo, la palabra del Señor nos va a guiar, nos va a alumbrar y nos va a dar la victoria. Que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine siempre para no desviar a las personas con un consejo que no esté en la voluntad del Señor. Tenemos que ser sinceros. Si el problema es tan difícil, decirle al hermano, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscar de Dios y ven, después yo te llamaré para ver y voy a ver cómo está esta situación según la palabra para guiarte, porque no quiero que fracases. El Espíritu Santo está con nosotros, es cierto. La Biblia dice que derramará sobre nosotros espíritu de consejo, espíritu de poder. Por eso, amados hermanos, tenemos nosotros como cristianos buscar el consejo de Jehová. Y no te olvides que en el Salmo 33, el verso 11, la Biblia dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esa es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, yo quiero hablar también un poquito acerca del padre de este rey, del papá de Ocosías. No fue un padre ejemplar. A pesar que Josafat era un siervo de Dios, la Biblia, la Escritura nos dice que fue un padre generoso. Siempre les daba lo mejor a sus hijos, les daba regalos de oro, de plata, porque Dios lo había bendecido grandemente a su siervo. Pero cuando Josafat murió, la Biblia dice que Joram tomó el reinado. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que mató a sus hermanos. Los mató, amados hermanos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que eso fue desagradable delante del Señor. La Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo lavado, redimido por la sangre de Cristo, queremos dejar una descendencia bendita. Queremos dejar un legado para nuestros hijos en todos los aspectos de la vida, como padres de fidelidad, de honradez, amados hermanos, como siervos del Señor, que Dios nos ayude a ser fieles a nuestro Dios Todopoderoso, que cuando ellos comiencen un ministerio, digan, mi papá, mi mamá, ellos fueron fieles al Señor, fieles al ministerio, fieles a la organización. Ellos siempre fueron hombres y que buscaron siempre lo recto, lo que a Dios le agrada. Amados hermanos, tenemos también otro ejemplo. La Escritura es bien clara y nos enseña, mis queridos amigos, la palabra del Señor nos dice que Jonadab le dio un consejo mal a Amón, al hijo del rey David. Este hombre dice que era perverso. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 13, verso 5. Yo quiero que usted busque, por favor, segunda de Samuel, capítulo 13, el versículo 5. Recuerde que estamos viendo ahorita los consejos, estos ejemplos de personas que dieron consejos malos. Recuerde que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y dice así la Biblia. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para al verla yo la coma de su mano. ¿Qué pasó, amados hermanos? Aquí algo muy triste. Tamar era la única hija mujer que tenía David. La palabra del Señor nos dice que su hermano se enamoró de su hermana. Esto no venía de parte de Dios. Esto venía del enemigo, del adversario. Y dice que hasta se enfermó.
Cuando el sobrino, Jonadab, que era sobrino de David, se dio cuenta que este muchacho estaba triste por causa de ese ataque diabólico, le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le abre su corazón y vemos ahí un consejo malo, un consejo para muerte. Y dice, le da esta sugerencia, y ustedes van a leer en casita la Biblia, que este muchacho la violó a su propia hermana. Estos son, amados hermanos, malas influencias. Que Dios nos guarde del consejo malo. Que Dios guarde a nuestros hijos del consejo perverso. Por eso usted como mamá, y yo como padre, hermano, le digo con todo mi corazón, tengo 2 hijos. Yo anhelo lo mejor para ellos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso debemos orar. Señor, guarda a mi hijo del consejo malo, del consejo perverso. Señor, líbralo. Pon alrededor de mi hijo hombres y mujeres cristianos, hombres y mujeres que le den buenos consejos, inclusive aún tutores, bendito sea el Señor, profesores, que le den buenos consejos a nuestros hijos. Y obviamente, pues, Dios lo va a hacer. Hay una promesa linda, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para ustedes. En Isaías 49:25, la Biblia dice así, dice, yo tomaré tu causa. La Escritura dice, yo salvaré a tus hijos. Mire este consejo tan malo que le da Jonadab a este joven. Y él obviamente hizo lo que este varón le dijo. Violó a su propia hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos también, queridos hermanos, vamos a ver, iglesia, ahora consejos buenos. Y hay muchos consejos, hermano, ejemplos malos que están en la Biblia, ¿no? Pero la palabra dice que están allí para enseñarnos a nosotros, para que no se haga conforme esos impulsos, ¿sí? Esas concupiscencias, obviamente, que tenemos que huir. Pero ahora vamos a ver el consejo bueno, el consejo que viene de parte de Dios a través de sus siervos. Y esto lo encontramos, queridos hermanos, en el segundo libro de la Biblia. Nos dice en el capítulo 18, el verso 19, nos dice así la palabra de nuestro Dios eterno. Nos dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está pues tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Este es el consejo que le dio, amados hermanos, Jetro, el suegro de Moisés. Era un consejo sabio, obviamente. Esto venía de parte del Señor, de parte de Dios. Y Moisés, obviamente, obedeció y fue de gran bendición. Por eso que nosotros, hermanos, todos, yo como pastor tengo mis pastores en el cual yo pido consejo. Tengo la cobertura. Ellos saben lo que estoy haciendo en la iglesia, en el ministerio, ¿no? Me apoyo en ellos. Cuando tengo algún problema, yo pido ayuda porque tenemos que tener una cobertura. Pero estos hombres, estas mujeres de Dios, obviamente, pues, dan testimonio y podemos darnos cuenta que nuestro Dios soberano, nuestro Rey eterno, nos habla a través de ellos. Y obviamente pues verificamos en la palabra del Señor. Este es un consejo bueno que le dio Jetro a su yerno, a Moisés. Bendito sea el Señor. También, queridos hermanos, encontramos el consejo maravilloso del apóstol Pablo, que le dice a su hijo espiritual Timoteo. Y vamos a ver en segunda de Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento, queridos hermanos, en esta preciosa mañana estamos aquí meditando en la palabra de nuestro Dios eterno. Segunda de Timoteo el capítulo 2, el versículo 5.
la Escritura nos enseña y nos dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios eterno. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este es el consejo de Pablo a su hijo espiritual. Un consejo de parte de Dios. Le dice, te aconsejo que avives. Como que Timoteo se estaba descuidando. Como que Timoteo estaba un poquito dejando que el fuego del Espíritu Santo, la unción del Santo, de pronto estaba menguando. Pero ese es el consejo que viene de parte de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Siempre te va a guiar a hacer lo bueno, a hacer lo recto. Y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Siempre los hombres de Dios, las mujeres de Dios darán un consejo bíblico, un consejo bueno, para que tu hogar no se destruya, para que tu vida siga adelante en el ministerio. Siempre te darán ese consejo maravilloso. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 1. Aquí encontramos, queridos hermanos, en este Salmo, unas palabras tan lindas y maravillosas de nuestro Señor, y dice así la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y luego dice la palabra, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley? La Biblia. La Escritura. Dice allí, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está la bendición, amados hermanos. La palabra bienaventurado, feliz, dichoso. Alguien dijo en una ocasión 10 veces, bendito, bendecido. Es algo tan maravilloso, extraordinaria esta palabra. Pero ¿quién es bienaventurado? El varón. Cuando habla del varón, habla también de la mujer, que no anduvo en consejos de malos. Hoy la gente, la humanidad, está en el consejo malo. Día viernes, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a la discoteca, vamos. A pesar que su amigo, su compañero de trabajo es casado, es casada, te presento una amiga, te presento un amigo. ¿Cómo comienza el adulterio, la traición? No, por favor, detente. Tenemos nosotros que valorar nuestro hogar, por favor. Tenemos nosotros, amados hermanos, que amar, porque la bendición de Jehová hay que cuidarla. Guárdate, mi querido hermano, guárdate del consejo malo. Querido amigo, usted no conoce la palabra del Señor, usted guárdese del consejo malo, por favor. La Biblia dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué vamos a gastar el dinero en la cerveza, en el trago? ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber administrar lo que Dios nos da, llevar el alimento a casa. Cuando usted lleva, amados hermanos, la canasta a casa, lleva la leche, lleva el pan, Dios aplaude, Dios te va a bendecir. Pero cuando el Señor te ve gastando tu dinero con tus, entre comillas, que dicen amigos, en cerveza, en cuánta cosa, Dios no le agrada. Por eso en Isaías dice la palabra del Señor, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Y el Señor dice, oídme atentamente. Dios quiere que nosotros, amados hermanos, seamos buenos administradores. Así que, Iglesia de Cristo, quiero concluir en esta preciosa mañana animándote. El consejo de Dios lo vas a encontrar en tu mamá que es cristiana, en tu mamá que conoce la Biblia. Cuando tu mamá te dice, vamos a la iglesia, hijo, estudiemos la Biblia,
Oremos, ese es el consejo de Dios. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo voy a buscar el consejo del Señor? Ya lo he dicho que está en la Biblia, pero también nosotros tenemos que hacer algo, mis queridos hermanos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar. Cuando usted no está seguro de algo, usted puede ayunar. Usted puede ponerse en ayuno un día, decirle, Señor, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué quieres que haga? Como David le decía, Señor, muéstrame el camino. David le decía al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y obviamente ahí estaba el Señor para guiarlo, para fortalecerlo. Así que hermanos, que Dios te bendiga, querida iglesia, centro de adoración cristiana. Y obviamente pues a la distancia, un abrazo muy fuerte a todos mis queridos hermanos, a todos, y también a todos los diáconos, a todos los presbíteros, las maestras de escuela dominical y a los alabantes. Que Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos que fielmente están sirviéndole al Señor, ayudándonos en el ministerio para que esta iglesia siga adelante y el propósito de Dios se haga realidad en nuestras vidas, recordando que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios ha prometido bendecir grandemente nuestro ministerio y creo, amados hermanos, que este tiempo, ya vamos a comenzar la cuarta semana, ¿no? Estamos, hermanos, bendito sea el Señor, en casita, pero creo que muy pronto esto se acabará. Dios es bueno, Dios te ama, no retrocedas. Ayer me mandaban un video de una familia, yo me gocé en el Señor, que son como 20 personas, y cantando, alabando, glorificando al Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener en este tiempo. Reunirnos con nuestros hijos, alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así que un saludo muy cordial a esta familia, que Dios les bendiga y sigan alabando a nuestro Dios eterno. La Biblia dice, el que está triste, haga oración, y el que está alegre, cante alabanzas. Entonces estamos, mis queridos hermanos, confiando plenamente en nuestro Dios eterno. Como pastor, seguiré orando por la iglesia y muy pronto nos veremos. Y vamos pues a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, es tan maravilloso, Señor, estudiar tu palabra. La Biblia, la Escritura, Señor. Te pido, Dios, por tu pueblo, por la iglesia, cuídala, Señor. Guarda. Sé que esta palabra, Señor, ha animado a tu pueblo, ha fortalecido el espíritu, el alma. Señor, seguiremos esperando en ti, pero jamás vamos a retroceder. En todo tiempo, Señor, la humanidad se ha enfrentado a tus juicios, tus reprensiones, Señor, pero también vemos que tu misericordia es grande, es sublime y que triunfará sobre el juicio. Guarda, Señor, nuestro país, Ecuador. Ten misericordia, Padre, de cada familia, Señor, de cada ciudad, mi Dios. Que tu amor se derrame, Padre querido, y que nos mire, Señor, Padre amado, como instrumentos tuyos, y que la iglesia cristiana, Señor, se vuelva a ti con todo nuestro corazón. Gracias porque estamos reflexionando. Gracias porque es un tiempo, Señor, de experimentar tu misericordia, y cada día que pasa confiamos plenamente en ti. Señor, la gloria te damos a ti. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Muchas bendiciones, querida iglesia, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea en cada uno de ustedes. Bendiciones.